Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué más? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a dar inicio a este curso. Yo ya había planteado la vez pasada que vamos a iniciar con un tema que es el tema un poquito de espectrografía, como para mirar algunas cosas ahí, unas situaciones que traen ciertas consecuencias para lo que se viene después, ¿sí? Eso de pronto, por cuestiones del tiempo, el semestre pasado no lo revisamos mucho, entonces estoy interesado en que revisemos eso justamente ya, ¿sí? Obviamente, como todo asunto tiene su historia, a mí siempre me gusta empezar con historia, si no yo me siento completamente perdido. Entonces, pues echémonos un carretazo histórico bien chévere. Esta es una problemática que tiene que ver con cuestiones de la luz, efectivamente, ¿sí? Con cuestiones de la luz solar, especialmente, tiene que ver con prismas, con cosas de ese estilo, y pues uno siempre, digamos, puede ser que atrás hayan pasado cosas, seguramente, pero generalmente entonces inicia uno hablando de ideas newtonianas aquí, otra vez, versiones newtonianas de eventos. Entonces uno siempre empieza esta historia con Newton mencionando un episodio, un capítulo que tiene que ver con el prisma y que tiene que ver con la descomposición de los colores, digamos de la luz a través de, bueno, atraviesa el prisma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es como el primer detalle que tiene que ver con el estudio de la luz, de la manera en que estamos interesados en revisarla, ¿sí? Entonces, tengan presente que ese argumento de que existe un prisma y que la luz blanca se descompone en diferentes franjas, ¿cierto?, que están asociadas al arco iris, bueno, de alguna manera, para los científicos, rompe el mito del arco iris de manera tradicional. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, que se trata de dar una explicación de carácter científico al evento del arco iris, teniendo presente que desde el punto de vista, digamos, religioso, particularmente cristiano, pues el origen del arco iris es de otro carácter, ¿no? Especialmente con lo que tiene que ver con Noé y el arca, y entonces ahí se sella la alianza y todo el asunto, ¿no? Sí, ¿se acuerdan o no? En la Biblia, página 216, versículo 36, Génesis, Éxodo, Levítico, allá no sé. Bueno, muy bien, si estamos o no, ahí se ve ese asunto. Entonces, esto es, digamos, como uno de los primeros indicios. Este trabajo es serio, este trabajo es interesante, porque el hombre hace algo que de pronto la gente no está muy, digamos, dispuesta a hacer en ese momento, y es, pues sí, pasan los rayos de luz, atraviesan el prisma y se ve el efecto de los colores, ¿sí?, del arco iris. Pero realmente nadie se ha preocupado por mesurar algo 100%, es decir, como tomar una medida, tomar unos datos ahí, sino simplemente pasa el evento y una vez vamos a explicar qué tipo de efectos tiene el prisma adentro para poder dar cuenta de las franjas de colores. ¿Sí estamos? Pero entonces el hombre hace algo interesante y plantea una hipótesis a la luz de esa idea, y es: el hombre se toma la tarea de proyectar estos colores en una pantalla, y en la pantalla, digamos, toma las proporciones que tienen las franjas. ¿Sí estamos? Tiene ese ancho de franjas, esas proporciones. Encuentra que no necesariamente todas las proporciones son exactamente iguales, ¿sí? Y entonces el hombre se plantea una hipótesis, una idea, y es la siguiente. Dice, bueno, puede ser que entonces, si yo soy capaz en el mundo real, de alguna manera, de mezclar estas proporciones de colores, entonces es posible que encuentre la luz blanca. No recuerdo que es una idea que uno diría en la actualidad como una especie de ingeniería inversa, ¿no? Venga, pues ya vi esto, ¿por qué no nos devolvemos a ver si se encuentra lo otro? ¿Sí? Entonces eso se hace interesante. Entonces Newton en ese proceso plantea una situación que es la situación del trompo. Yo creo que varios de ustedes ya han visto el efecto del trompo que plantea Newton, ¿cierto? Que es un efecto bien interesante, y es, claro, yo siempre digo lo mismo. Una cosa es que uno lo vea, otra cosa es que uno se le venga a la cabeza semejante idea tan loca de coger esos colores, armarse un trompo, montarle las proporciones, ponerlo a girar y tener suerte de que cuando gire se convierta o se vea el efecto, la ilusión del color que es.
blanco, ¿no? A ese tronco me refiero, ¿sí? ¿Cierto? De que el tipo, digamos, le pone un papel, bueno, una estructura, y pinta unas franjas, ¿cierto? Ahí hay algo interesante. Bueno, a mí me surge en la mente la duda, a priori es, ¿por qué no hace unas franjas, ¿sí?, simétricas, como unas estructuras triangulares, bueno, por decirlo de alguna manera, sino esas franjas tienen ya una pequeña curvatura, ¿cierto? Eso sería algo como interesante, no sé por qué, pero es interesante. Y entonces, claro, cuando todas estas franjas empiezan a girar, se mezclan por la velocidad del movimiento y generan el efecto del color que blanco. Y ahí empieza el estudio, digamos, del espectro, ¿sí? Porque nosotros sabemos que esa es luz solar que tomó Newton, la hizo pasar a través del prisma y generó el efecto de los colores. Y ahí empezó el juego, aunque en ese momento 100% no es que sea pues la idea más práctica del mundo y sea útil, no, de pronto es simplemente un juego, porque de hecho el prisma en esa época solo está pensado ¿para qué? Para jugar, es más un juego, un artilugio para niños que realmente algo científico, simplemente que el hombre tiene curiosidad. ¿Estamos? Entonces bueno, ahí empieza digamos el asunto, ¿sí? Newton plantea unas ideas sobre la luz. Las ideas sobre la luz pues se quedan ahí un poco en el aire, tiene disputas, tiene peleas, y esas carretas ustedes ya la conocen, que es la idea de la luz corpuscular y la luz que de carácter ondulatorio, ¿sí? Ese es el problema fundamental de este curso. Ese es el problema que nos tiene aquí en este curso, ¿sí? Un curso de física moderna 2 en donde uno ya ve que los grandes genios construyeron un poco ideas a la luz de estas ideas básicas, ¿sí? Y entonces, como Newton plantea una idea corpuscular, cómo pelear contra un tipo que se llama Christian Huygens, ¿cierto? Y cómo Huygens plantea las ideas ondulatorias y cómo, pues, digamos, por unas cuestiones de poder, de alguna manera las ideas newtonianas pegan más fuerte en primeras instancias que las ideas de Huygens, ¿sí? Pues porque Newton tenía, digamos, su fama por esos descubrimientos que había hecho previamente. Entonces, miren aquí. Pasa algo interesante, tenemos que esperar, estamos hablando de, voy a poner aquí el año milagroso de ese aquel diabólico, 1666, que es como el año donde supuestamente este tipo se ha vuelto loco y ha resuelto 1.000.000 de cosas en un año, ¿cierto? Y digamos de ese tiempo para acá, hay que esperar por allá hasta 1800. 1804, 1805, yo tengo el nombre de este físico y quiero decirlo bien, no sea que termine diciendo barbaridades. No es un físico muy reconocido, así que razón por la cual de pronto no sale tan chévere como uno esperaría. Entonces les tengo aquí el nombre de este señor para que lo tengamos clarito y no hablemos cosas que no son. ¿Dónde está este señor? ¿Qué es el nombre de este tipo? Wollaston. Ese tipo. Entonces, el hombre hace un experimento muy interesante, ¿sí? Digamos, hace o produce el mismo efecto que Newton, con el prisma, ¿sí? De pronto en ese experimento ya aparecen algunas franjas sospechosas en el espectro, es decir, Newton tal vez lo ve así lindo, nítido, continuo, ¿sí? Pero resulta que Wollaston cuando hace el experimento le encuentra unas franjas de color negro, ¿sí? Y esas franjas de color negro son un poco sospechosas sobre el espectro, es decir, que puede tener una línea de espectro, pero puede ser que por ahí encuentre unas franjitas negras que él pues no sabe qué son, simplemente aparecen las franjas negras. Esto es chévere porque este es un proceso de la ciencia, a mí me encanta porque uno entiende realmente qué está haciendo la gente cuando hace ciencia ahí, y es, el hombre no sabe qué es eso. Y como él no sabe qué es eso y le parece sospechoso, entonces él acude a una primera respuesta que uno puede tener cuando está haciendo ciencia. Y que a veces no es la primera respuesta a la que ustedes acuden cuando hacen un experimento, pero podría ser la primera. Y es, el hombre dice, bueno, es factible que esas líneas negras, que son muy raras, que Newton no reporta de alguna manera,
sean un problema estrictamente de ¿qué? Del instrumento. O sea que el instrumento está generando un efecto tal que se presentan esas líneas negras que él no sabe, que él no identifica. ¿Sí estamos? Entonces, pero esas líneas negras, digamos, bueno, según nos han contado a nosotros en algún momento, eso tiene que ver o da cuenta de algo importante. ¿Sí estamos? Pero por lo pronto nosotros no sabemos exactamente qué es. Aquí estoy contando la historia, así que en teoría no sabemos qué es. El hombre deja registros de esos trabajos y entonces hay que esperar unos añitos, más o menos 10 años otra vez en el juego. Claro que de aquí a acá sí hay bastante tiempo, ¿no? O sea, aquí sí hay bastante tiempito. Pero después aparece este señor es famoso, Fraunhofer, ¿cierto? Fraunhofer. ¿Por qué? Porque eso es sí ya bautizado, uno sabe, uno lo ha mencionado en algún momento y hablan de las famosas franjas o líneas de Fraunhofer. ¿Sí estamos? Fraunhofer hace el siguiente paso en un proceso científico, es muy interesante. Primero Newton plantea unas ideas básicas, luego este tipo hace unos experimentos, reafirma ideas newtonianas, encuentra un efecto que no sabe explicar y dice, pues bueno, ahí está ese asunto, pero yo pensaría que eso es un problema del aparato, nos vemos. Ya el hombre no se desgasta con eso. Pero aparece Fraunhofer y el hombre encuentra, haciendo experimentos digamos un poco más precisos, que esas franjas negras siguen apareciendo y que no, aparentemente no dependen de qué, del instrumento. Entonces el hombre empieza a descartar situaciones, ¿sí? Y eso es importante. Fraunhofer hace el siguiente paso en un trabajo científico, que es, bueno, el man no sabe por qué, o sea, Fraunhofer no va a dar respuesta a la pregunta, pero Fraunhofer hace algo que a veces nosotros despreciamos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos ser el Newton de la lista, o sea, el último de la lista, ¿no? Apareció Galileo, de pronto, bueno, Copérnico, Kepler, no sé qué, y el último de la lista es Newton. Entonces, como el último cogió prácticamente todo y dijo, les tengo, entonces uno se vuelve el Newton. O uno tiene un Maxwell y entonces Maxwell cogió Faraday, cogió no sé qué Ampere, hizo ahí unas cuestiones y es el último, ese man es el genio. ¿Me entienden o no? Pero siempre recuerden que no va a haber no va a haber Maxwell sin Faraday y sin Ampere y sin Orestes y si todos son locos, y entonces no va a haber Newton sin Galileo ni Copérnicos, porque siempre se necesitan unas ideas que previas. Entonces aquí pasa lo mismo. Miren que aquí hay un proceso y este man hace algo maravilloso. El hombre se toma en serio la tarea de simplemente caracterizar cosas. Es decir, el hombre llega y dice, voy a mirar, voy a detectar, voy a bautizar las líneas, al menos les voy a dar un nombre, o sea, les voy a dar un orden y pues tiene que ver con la longitud de onda y todo el asunto. Entonces aquí voy a pintar más o menos fielmente lo que el hombre encuentra para que quede registro de eso. Recuerden que este es el espectro solar, ¿no? O sea, el sol, completico, la luz del sol que llega. Entonces él proyecta esto sobre una pantalla y en esa pantalla le encuentra unas líneas bien especiales.